Quería discutir en este video lo que es la noción de integral de una función continua. Integral. Que bueno, nos va a llevar este, vamos a discutir esto es un poco junto con la noción de derivada, es un poco la noción fundamental en el cálculo. Ya dije eso sobre varias cosas, ¿no? Límite, derivada, continuidad y integrales, y creo que es verdad todas las veces que lo dije, que es la noción central, pero quería nombrar algún matemático que tuviera que ver con esto, y bueno, uno bueno es lleva una U, Agustín Luis Cauchy, que vivió en Francia entre 1789 y 1857, y fue un matemático muy reconocido en su época mismo, y escribió algunos textos que fueron muy influenciales, y donde se tomaba ese enfoque que discutimos un poco, que había otra gente que había también empezado a ser como pioneros en ese enfoque de hacer los argumentos más precisos. Ya hablamos de Bolzano, pero Cauchy también fue una persona que llevó adelante ese tipo de tarea, de volver más claros los conceptos básicos del cálculo, pero fue mucho más influencial porque, bueno, fue un tipo reconocido, sus publicaciones no estaban prohibidas como las de Bolzano, y fueron difundidas ampliamente. Entonces, una publicación importante que tiene es lo que se llama el Cours d'Analyse, creo que se escribe así, que se puede todavía conseguir. Es un libro de cálculo, y uno de los primeros que uno podría considerar eh, que está en el mismo estilo que los que se suelen usar hasta hoy, digamos. Por lo menos está en un estilo similar a lo que, no sé, finales del siglo XX por lo menos, principios del siglo XXI se siguen usando en muchos lugares del mundo, en muchas universidades del mundo. Y, y bueno, entonces vamos a pasar directamente a hablar de la noción de integral. El contexto es que se tiene una función f de un intervalo cerrado hasta los reales, que es continua. ¿Está? Y le vamos a asociar un número a esta función f, y la idea, lo que queremos hacer es x e y. Una posible interpretación, perdón, es que si yo tengo el gráfico de la f, ya vimos que las funciones continuas pueden ser un poco exóticas, pero voy a hacer un dibujo un poco simplificado. Y la idea es que vamos a contabilizar el área sobre el intervalo AB, que está entre la curva y el eje de las X, o sea, eso que está ahí es el gráfico. O sea que esta curva que está aquí sería la curva y igual a f de x. Y la región verde la vamos a contabilizar, bueno, vamos a poner lo que está arriba del eje, quizás eso no lo quería hacer. Lo que está arriba del eje lo vamos a contabilizar con signo de más, ¿no? La función es positiva, contamos estas áreas con signo de más. Y la que está abajo del eje quizás debería poner otro color, por ejemplo rojo. Lo que está abajo del eje también lo vamos a contabilizar, pero con signo negativo. ¿Tá? Eso es la idea, una interpretación, es una interpretación de la integral, es área con signo. Es una noción intuitiva que se puede tener. De lo que es la integral.
Y bueno, pero para poder decir precisamente qué es, vamos a primero tener que hacer alguna definición. La primera definición es que una partición del intervalo AB es una sucesión finita de puntos de la forma siguiente. T0, vamos a llamarle el primer punto, es más chico que T1, más chico que, y el último punto Tn tiene que ser B. Primero tiene que ser A y el extremo izquierdo del intervalo y el último tiene que ser B y en el medio, bueno, son una cierta cantidad finita de puntos, 2 puntos, 3 puntos. O sea, la partición más chiquita que hay es solamente el punto A y el punto B. ¿Qué iba a decir? Se suele anotar simplemente por una letra P, por ejemplo. Y se piensa que, bueno, que es un conjunto con los números T0, T1 hasta Tn. ¿tá? O sea que la partición más chiquita que hay tiene 2 puntos. ¿tá? Y cualquier familia finita de puntos del intervalo que tiene el punto A y el punto B, a los dos extremos, es una partición. Simplemente es eso. Y el siguiente concepto importante. Quería decir una cosa más sobre particiones. El módulo de la partición de una partición es esta cosa. Voy a anotarlo como si fuera valor absoluto de la partición. El máximo entre T1 menos T0, T2 menos T1, etcétera, etcétera, Tn menos Tn menos 1. No, simplemente, si yo lo pienso, se llama partición porque uno se está imaginando que no me voy a quedar solamente con esa bolsa de números así nomás, sino que voy a mirar el intervalo y pensar que está partido en los elementos de esta partición, ¿no? T0, T1, T2, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, T3. Una partición con 4 puntos, ¿no? T0, T1, T2 y T3. Y bueno, y miro estos intervalos, el más grande de todos, su tamaño, esa es el módulo de la partición. ¿tá? Es un concepto que va a ser importante en lo que sigue. Y ahora viene la parte que un poco formaliza lo que queremos decir. Bueno, no queremos hacer lo que hizo Arquímedes en uno de sus argumentos y directamente pensar que estamos partiendo en rectangulitos de ancho infinitesimalmente pequeño y no sé qué. Sino que queremos hacer algo que sea más amigable con nuestras computadoras, ¿no? Que podamos programar. Dame 5 puntos y calculo un número, ¿no? Esa es la idea. Así que el concepto es que una suma de Riemann de f respecto a una partición, no sé si respecto es la mejor palabra para poner, pero a una partición vamos a poner una partición que bueno, que tiene, le voy a llamar así como lo venía llamando, T0 hasta Tn, es una suma de la forma bueno, vamos a escribir aquí f de x1 t1 menos t0 más f de x2 t2 menos t1 y por último van a ser n términos y por último f de xn tn menos tn menos 1 donde los puntos ti, bueno, t0 es más chico igual que x1 que es más chico que t1 obviamente, t1 es más chico igual que x2 que es más chico igual que t2, etc. O sea que los x estos que están ahí son puntos que están
uno en cada intervalo de la partición, pensando que son intervalos cerrados. Txn menor o igual que tn. ¿Está? Entonces vamos a hacer ejemplos de esto. Esto es algo como, estamos eligiendo como un método numérico, ¿no? Para hacer una suma que de alguna forma aproxime la idea que uno tiene de esta área con signo. Entonces lo que estamos haciendo es partiendo este intervalo en un número finito de pedazos y haciendo una suma finita que consiste en ancho de intervalo por el valor de la función en algún punto del intervalo. Y sumo todo eso. Entonces los ejemplos es la suma inferior. Opa. De f relativo a p o respecto a p a la partición p es, voy a poner esta notación, suma, y va a ser el subíndice, va a ir desde 0 hasta n-1, quizás desde 1 hasta n, para que quede más claro que son n términos, y aquí voy a poner suma inferior, voy a poner m sub i ti menos ti menos 1, o sea que estoy haciendo una suma m sub 1, t1 menos t0, más m sub 2, t2 menos t1, etcétera, etcétera, hasta m sub n, tn menos tn menos 1, y me falta decir quiénes son los m sub i, donde m sub i es el mínimo valor de f en el intervalo t i menos 1 hasta ti. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es simplemente que si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer este dibujo. Vamos a pensar que esta es la curva y igual a x cuadrado y estoy mirando un intervalo entre 0 y 1, ¿no? Cuando yo tomo una partición, vamos a tomar una así, la suma que estoy considerando es, bueno, en este intervalo el mínimo valor es 0, así que ahí va a tener la altura 0 el rectángulo. Aquí el mínimo valor es este, aquí el mínimo valor es este, y aquí el mínimo valor es este. No tenían por qué ser iguales las longitudes de los intervalos, no sé por qué lo dibujé así. Y la suma inferior de esta partición va a estar contabilizando esta área de estos rectángulos así, ¿no? En cada intervalo multiplico el ancho del intervalo por el mínimo valor de f en ese intervalo. Y sabemos que eso existe para cualquier función continua porque tenemos el teorema de las funciones continuas. Esa es la primera cosa. Y después tenemos la suma superior. Y esto es una suma de Riemann. Perdón, quería decir eso, que estos números mi sabemos que son valores de la función f adentro del intervalo correspondiente, así que puedo escribir mi como f de un punto xy que está aquí adentro. O sea que es una suma de este tipo. F evaluado en un punto del intervalo por la longitud del intervalo, más f evaluado en un punto del otro intervalo por la longitud del intervalo, es así. Esta suma también es una suma de Riemann. Y otra suma que también es muy natural y muy importante es la suma, lo que se llama la suma superior de f. Es lo mismo, reemplazando no sé si ahí creo que estoy yendo exagerando con el número de, ¿no? Reemplazando mi por el máximo m sub i de f en un intervalo ti menos 1 hasta ti. ¿No? Entonces hago la misma definición que estaba haciendo antes, pero por ejemplo en este dibujo que está aquí, la suma superior va a ser el área de, bueno, en este intervalo que está a la izquierda, en lugar de tomar 0, que era el mínimo valor, tomo
el extremo derecho cuánto valía. Y entonces la suma superior va a ser en cada intervalo multiplicar el tamaño del intervalo por el máximo valor de la función en ese intervalo, ¿no? ¿Sí? Así que ahí en gris estarían los rectángulos cuya área sumada representa la suma superior. Y eso también es una suma de Riemann porque para una función continua ese valor máximo se alcanza, o sea que es f de algún punto del intervalito. Así que también es una suma de esta forma que está aquí. Es una suma de Riemann. Pero hay muchas otras sumas de Riemann posibles. Y eso, el área de elegir cuál es la mejor tipo de suma de Riemann para elegir para un cierto clase de problema, eso es algo que se llama integración numérica. Y los paquetes de software que realizan aproximan integrales, digamos, generalmente utilizan ciertas particiones adaptadas a la función en cuestión y tratan de elegir una suma de Riemann adecuada a la función. Una es muy natural, es lo que se llama la suma, o yo lo llamé, no sé, pero, digo, no estoy inventando yo el concepto, pero quizás el nombre sí. La suma trapezoidal es de f respecto a la partición es, bueno, aquí voy a sumar de vuelta igual 1 hasta n, perdón, y aquí voy a escribir f de ti menos 1 más f de ti dividido 2, y luego voy a multiplicar por ti menos 1. ¿Está? Y si yo quiero identificar qué representa esta suma, vamos a poner por ejemplo en azul, lo que representa es hacer entre cada, ¿cómo se dice? En cada intervalo unir el punto inicial del gráfico con el punto final. Acá parece que estuviera haciendo exactamente el gráfico, aquí se ve un poquito mejor. ¿Está? Y estaría calculando el área de estos trapecios, ¿no? Que sobre cada intervalo no estoy poniendo la altura máxima ni mínima, estoy poniendo los dos extremos del intervalo, los puntos que hay sobre el gráfico, y los uno con una recta. Y estoy calculando esa área por debajo de esa poligonal, digamos. Esta es una suma muy natural también. Y también es una suma de Riemann porque esto que está aquí, si bien no está escrito como f de un punto del intervalo, hay un punto del intervalo donde se toma este valor, porque este valor es un promedio de valores de la f en los extremos, y por lo tanto es un valor que está entre medio del mínimo valor de la f y el máximo valor de la f. Y nosotros sabemos que las funciones continuas en los intervalos cerrados alcanzan todos los valores entre medio del mínimo y el máximo, ¿no? Y bueno, y hay muchas otras sumas de Riemann posibles, y como bien dije antes, eso se corresponde a lo que se llaman métodos de integración numérica. Puede haber otros métodos que no corresponden a hacer sumas de Riemann en forma inmediata, pero quería dar una más, lo que se llama la regla de Simpson, vamos a llamarla la suma de Simpson. Y bueno, y hay una fórmula que hay que, de vuelta voy a estar sumando, para cada intervalo voy a sumar algo, y el algo que voy a estar sumando es una cuenta que consiste en f del extremo izquierdo más f 4 veces f del punto medio aquí más 1 sobre 2, y la f se aplica a eso, más f del extremo derecho todo dividido 6. Creo que esto es un método numérico bastante común, y todo eso va multiplicado por el ancho del intervalo, ¿no? Creo que esto es un método bastante usado, en muchos paquetes de software se usa este método. ¿Y a qué corresponde? Corresponde a, en cada intervalo, dibujar un arco de parábola que pasa por el punto del extremo izquierdo del gráfico, el derecho del gráfico, y el punto del gráfico que está sobre el punto medio. Corresponde a calcular el área bajo esa, creo que corresponde a eso. Pero en todo caso, esto que yo escribí, sea lo que sea, también es una suma de Riemann, porque este valor que está aquí, multiplicando la longitud de cada intervalo,
está entre medio del máximo valor de f en el intervalo y el mínimo valor de f en el intervalo, porque es promediar. Fíjense, este tiene peso 1, este 4 y este 1, suma 6 y divide entre 6. Así que es un valor que está entre medio de estos tres valores, f aquí, f aquí y f allá. Así que está entre medio del valor máximo y el valor mínimo. ¿Está bien? Así que la suma de Simpson también es una suma de Riemann, digamos. No dije que Riemann es por un matemático alemán, quizás debería decirlo ahora. Vamos a escribir aquí el nombre. Bernard Riemann. No sé si lleva una H en algún lado eso. Creo que sí. Creo que lleva una H. Me parece que se escribe así. Y me parece que lleva dos N's. Y obviamente, no tan obviamente, nació en Alemania y vivió entre 1826 y 1866, murió bastante joven. Sin embargo, fue un matemático muy influencial hasta el día de hoy. Y bueno, así que tal, espero que quede claro más o menos lo que es una suma de Riemann. Vamos a mirar el gráfico de la función en un intervalo. Vamos a tomar un número finito de puntos ahí en el medio, no tienen por qué estar aquí espaciados, tiene que ser un número finito. Y luego voy a hacer una suma donde los términos son el producto de el ancho de cada intervalo veces algún valor de la función adentro del intervalo. Y hay muchas sumas que no parecen explícitamente ser de esa forma, pero lo son. Por ejemplo, si promedio los valores en los extremos, esto es el valor de la función en algún punto intermedio por el teorema de las funciones continuas. Y creo que eso es lo que más o menos quería hablar. Y bueno, y aquí hay un resultado muy importante que vamos a llamarle integrabilidad de las funciones continuas. De las funciones continuas. Y lo que dice lo siguiente, dice si f es una función que va de un intervalo cerrado a R y es continua, significa continua en todos los puntos de ese intervalo, ¿no? Entonces existe un número real que corresponde a esa área con signo que uno se está imaginando. Vamos a llamarle I de integral, ¿tá? Tal que para cualquier sucesión S1, S2, S3 de sumas de Riemann correspondiente a una sucesión de particiones. O sea, voy tomando diferentes particiones y sobre cada una de ellas una suma de Riemann que se me cante, cualquier método numérico que yo quiera. Una suma de Riemann correspondiente a una, perdón, estoy diciendo suma de Riemann porque me mareé con la explicación. Sumas de Riemann correspondientes a una sucesión de particiones que cumple límite de módulo de P sub n. Ese era el tamaño del intervalo más grande de la partición enésima. Tiene que irse achicando, ¿tá? O sea que lo que estoy diciendo es, vas a tomar una sucesión de particiones donde el tamaño del intervalo más chiquito que permitís en cada una de esas particiones va tendiendo a 0, ¿tá? Y tomo una suma de Riemann sobre cada una de ellas. Y cualquier sucesión de particiones que tome cuyos módulos tienden a 0 y cualquier sucesión de suma de Riemann que yo elija sobre esa sucesión de particiones se va a cumplir. Para cualquier sucesión de suma de Riemann que corresponde a una sucesión de particiones que cumple esto, se cumple
Y bueno, límite de Sn vale ese número I. ¿Ah? O sea que hay un número que se obtiene cuando yo voy partiendo cada vez más en forma más fina el intervalo y hago una suma de Riemann sobre cada una de estas particiones cada vez más finas. Hay un número que se obtiene como límite de esas sumas de Riemann y no depende ni de la sucesión de particiones, siempre y cuando el tamaño del intervalo máximo se vaya haciendo a cero, ni del método numérico que usé, ni de qué suma de Riemann elegí para cada partición. O sea, puedo elegir la superior en una, la inferior en otra, la regla de Simpson en otra y la de la personalidad en otra, y eso no va a afectar el resultado final del límite de esa sucesión. ¿Está? Y eso significa digamos, al número I se le llama la integral de f en el intervalo b. Y tenemos una notación muy especial que viene de la época de Newton y de Leibniz, que notación es que esa integral I se escribe una S alargada, lo que llaman los extremos de integración que denotan el intervalo abajo y arriba. Esto es por analogía con la notación para una sumatoria. Es una S como de suma y sumo entre A y B, y que voy a sumar el valor de la función f en un punto x por, y este dx sería como el ancho de el rectangulito que estoy colocando sobre x. Entonces estoy sumando áreas de rectángulos, pero bueno, la notación sugiere que uno piensa que este ancho es un número infinitesimalmente chico, o sea que no tiene, es más chico que cualquier fracción, vamos a llamarla de esa forma. Y es una notación muy extraña, pero muy útil, porque por ejemplo la letra x que aparece ahí se podría cambiar por cualquier otra y que no esté usada antes, no que sea A, B o F, ya no están usadas, pero sin ser eso se puede usar por cualquier otra. Se usa cualquier otra y y significa lo mismo. ¿Tá? Y ese hecho es bastante, esa ambigüedad es bastante útil en realidad. Yo acá podría poner t de t, lo que está después de la d indica cuál es la variable de integración. ¿Tá? Y bueno, ustedes pueden ponerse creativos y ponerle cualquier letra. Obviamente que cierta familia muy chica de letras son las que se suelen usar. X, Y, U, D, S y T son los más comunes. ¿Tá? Y no se usa F para la variable de integración en general, pero se podría integrar entre A y B X de F. Pero no es lo que se suele, no es lo que se suele hacer porque no queremos confundir. F en general es una función. Vamos a tratar de evitar usar esa letra para otra cosa. Pero se puede, en principio la notación lo permite. Bueno, ponemos otra letra más. Voy a poner T, vamos a poner I. D. ¿Tá? Esa es lo que se llama la notación de Leibniz. Notación de Leibniz. No sé, ahora no sé si estoy escribiendo bien Leibniz o no. Esto lo tengo que buscar porque no puedo errar tan feo, ¿no? Vamos a mirar por las dudas. Leibniz. Sin T. Ya me pareció que algo raro había aquí. Newton y Leibniz no debería pifiarle al escribir en un video sobre cálculo. Pero bueno, ok, esta es la notación. Y tenemos ejemplos ya hechos en realidad. Vamos a sí. Vamos a discutir esos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo más sencillo quizás. Okay. Puedo poner integral entre 0 y 1 de la constante de 5 de x. Una función constante, ¿cuánto va a valer? Va a valer 5.
¿tá? Y el dibujo es el obvio. Aquí mide 5. Y la razón es porque cualquier suma de Riemann vale 5, ¿no? En este caso, no importa cuál sea la partición, toda suma de Riemann vale 5. No sé si hay que poner una, porque no es muy sorprendente, pero bueno. Sí, vamos a sacar esa aclamación, ¿no? Toda suma de Riemann vale 5 y este ejemplo es muy poco interesante. Pero bueno, funciona. Y otro ejemplo es integral. A ver si entre 0 y 1 vamos a poner, ¿por qué no? De la función x de x. Podría haber puesto y de y, lo que sea. Esto vale un medio. Como una imaginaría de hacer el dibujo. Estamos haciendo algo así. 1, 0, esta altura es 1. Y podemos justificar esto por el hecho de que toda suma trapezoidal, que también es una suma de Riemann, vale un medio. Si yo hago una suma trapezoidal para cualquier partición, me va a dar exactamente un medio, ¿tá? Y el resultado es que podría haber usado sumas superiores, inferiores o lo que yo quisiera, regla de Simpson o lo que yo quiera. Para una sucesión de particiones cuyo módulo tiende a 0, voy a obtener como límite un medio, ¿tá? Así que ya hay un contenido no obvio de ese teorema. Por más que aquí uno diga sí, el área vale un medio, el teorema te está diciendo algo igual. Te está diciendo que, por ejemplo, te está diciendo que el límite de, vamos a hacer una suma, ¿cómo se dice? Inferior, por ejemplo. Entonces voy a sumar y voy a poner acá desde 1 hasta n. Y voy a, ¿cómo se dice? Simplemente partir en n pedacitos el intervalo y hacer una suma inferior. Entonces lo que voy a hacer es mi longitud de intervalo va a ser siempre 1 sobre n, esa es la longitud del intervalo. Y mi valor de la función va a ser k menos 1 sobre n. No sé si lo ven ahí, la partición va a ser una cosa así, quizás lo pueda dibujar así. La partición va a ser 0, 1, y bueno, acá va a tener 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, etcétera, hasta n menos 1 sobre n. Y la suma inferior de la función, esto es el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo, es k menos 1 sobre n, ¿no? El primer término es 0 sobre n por 1 sobre n. El segundo término es 1 sobre n por 1 sobre n. El tercero es 2 sobre n por 1 sobre n, así, ¿no? Y este límite, por el teorema de integrabilidad de funciones continuas, que todavía no demostramos, ¿vale? Un medio. Eso es una consecuencia del teorema de la integrabilidad de las funciones continuas, ¿no? Porque que las trapezoidales valen todas un medio es obvio, pero que cualquier otra que yo tome, cualquier otro método, un número que yo elija, me acerco a un medio, bueno, es intuitivo, pero hay que probar algo. Y por último, integral entre 0 y 1 de x cuadrado. Esto vale un tercio. Y esto lo hizo Arquímedes. Quizás. Porque lo que hizo Arquímedes fue mostrar, de hecho, con esa sucesión del argumento ese de los triángulos encima del arco de parábola, lo que muestra es que la sucesión de sumas trapezoidales. Hicimos un video sobre esto, correspondientes a las particiones. También es una secuencia específica de particiones. Y bueno, las particiones son las siguientes, son P1 vamos a llamarle sol al 0,1,
P2 a 0, 1 medio, 1 y P3 al 0, 1 cuarto, 1 medio, 3 cuartos, 1 y etcétera. Las sucesiones correspondientes a particiones, etcétera, tienden a un tercio. No es que ninguna de ellas vale un tercio, pero quizás debería poner eso en un lugar donde se vea. ¿Tá? Ninguna de esas sumas vale un tercio exacto. El dibujo que voy a hacer es este. Bueno, vamos a tratar de hacer un dibujo. Lo que muestra Arquímedes al final, porque él lo que hace es calcular las áreas de, bueno, primero este triángulo, luego ese triángulo más este, ¿no? Luego le suma 2 más, partiendo al medio la cosa, perdón, más estos dos, este de aquí arriba y este. Y eso es equivalente a que está calculando la suma de Riemann de las particiones, que sería el área del cuadrado menos lo que Arquímedes calculó, es la suma trapezoidal. Y él muestra que esa parte de arriba, digamos, o sea, 1 menos la suma trapezoidal, esa es una suma geométrica nomás. Y calculando la serie geométrica nos da el límite para la parte de arriba 2 tercios y para la parte de abajo 1 tercio. Esa es la afirmación que estamos haciendo aquí. Creo que quizás habría que ponerle sí ahora, signo de exclamación a este señor. Y bueno, déjenme ver. Entonces lo que nos queda hacer entonces es, yo veo que estoy en ambiente nocturno, pero bueno, me ilumino con la luz de la pantalla. Y hicimos los ejemplos. Y lo que nos queda hacer es demostrar el teorema de integrabilidad de funciones continuas. Y no es muy difícil, pero entiendo que esto es bueno, sí, es un resumen de muchos años de gente pensando sobre estos temas. Es un poco una versión del argumento que Arquímedes y esa gente en esa época de la antigua Grecia conocía como el método de exhaustión. Y bueno, el argumento es bastante sencillo. Lo que tenemos que mostrar es esto, ¿no? Que hay un número que cualquier sumas de Riemann de cualquier sucesión de particiones que el módulo de la partición tienda a 0, las sumas de Riemann se van a acercar a ese número. Entonces hay varias observaciones para hacer. Perdonen que estoy yendo para adelante y para atrás así. Demostración del teorema. Del teorema de integrabilidad. Es bastante sencillo. Bueno, sencillo. Lo quería decir simplemente que la primera observación es que alcanza con mostrar el resultado, con demostrar que estas sumas de Riemann se acercarían a ese valor, demostrar el resultado para las sumas inferiores y superiores. O sea, vamos a ver si puedo clarificar bien qué significa esta frase que acabo de escribir. Significa lo siguiente. Aquí en este resultado estamos afirmando que si vos me das una sucesión de particiones que son cada vez más finas, o sea que el módulo tiende a 0, y yo elijo sobre cada una de ellas una suma de Riemann cualquiera, eso se va a acercar a un número y ese número no depende ni de la sucesión de particiones ni de qué suma de Riemann elegí para cada una de ellas. Y yo lo que digo es que alcanza con mostrar que si vos me das una sucesión de particiones que son cada vez más finas, y yo miro las sumas superiores e inferiores, esas ambas se acercan al mismo número y siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque cualquier otra suma de Riemann va a estar entre medio de la inferior y la superior para la partición respectiva. Así que si yo tomara solo superiores, se acercará a un número i,
Y si tomo solo inferiores para la misma sucesión de particiones acerca del mismo número i, cualquier suma de Riemann que yo tome entre medio tiene que acercarse al mismo número. Entonces, solamente la discusión la podemos reducir a los efectos de la demostración, no a los efectos de conceptualmente. Es bueno saber que hay otros tipos de suma y que son más convenientes en muchas situaciones. Pero los efectos de la demostración solo podemos restringirnos a las sumas, podemos restringirnos a las sumas inferiores y superiores. Esa es la primera observación. La siguiente observación, vamos a ver esto, es que si P y Q son particiones, pueden ser diferentes, particiones, entonces vamos a hacer así: S por abajo de P, S por arriba de Q, y la relación es esta. Vamos a poner aquí qué quiero decir con estos símbolos: suma inferior, y esto significa suma superior. Esta es la primera cosa que yo creo que es un poco sorprendente. Vamos a hacerlo así. Porque estoy diciendo, o sea, es evidente que si yo tomo una partición, la suma inferior para esa partición es más chica o igual que la suma superior para esa misma partición. Pero yo estoy diciendo, dame dos particiones cualquiera. Una tiene 5 puntos y la otra tiene 10 millones. La suma inferior de una de ellas es menor o igual que la suma superior de la otra. Esa es un poco sorprendente. Y el argumento para ver esto, tomamos la partición R, que tiene los puntos de P y los de Q. Ahora juntamos las dos particiones, los de Q. Notamos que, y este es el paso clave, que es que al agregar puntos a una partición, la suma inferior aumenta, después obviamente que la suma inferior de R es menor o igual que la suma superior de R, y por último la suma superior de R es menor o igual que la suma superior de Q. Las dos afirmaciones que tienen cierto contenido aquí, hay una que es obvia, que es que esta del medio es que la suma inferior de una partición es menor o igual que la suma superior de la misma partición. Estoy cambiando los mínimos en cada intervalo por los máximos. Ok, eso es obvio. Pero esta y esta no son obvios. Lo que dicen es que si yo tengo una partición y aumento la cantidad de puntos, agrego puntos, sin quitar ninguno, agrego nomás, la suma inferior aumenta, puede quedar igual o aumenta, y la suma superior puede quedar igual o disminuye. Y aquí la verificación, esto no lo voy a hacer con lujo de detalle, pero la verificación es la siguiente: tengo un intervalo de la partición vieja, vamos a hacer así nomás, vamos a ponerle letras A, B y C. Y la idea es que A y C estaban en la partición vieja y agregué B. Esa es la idea. Entonces la suma, vamos a hacerlo para la suma inferior, por ejemplo. La suma inferior de la partición vieja es C menos A por el mínimo de F en el intervalo AC. Esa es la suma, el término correspondiente a una suma inferior si este intervalo AC era un intervalo de mi partición. Y ahora si agrego el punto B, lo que obtengo en su lugar para suma inferior es B menos A por el mínimo de F en el intervalo AB más C menos B
por el mínimo de f en el intervalo BC. ¿Y cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, lo único que tengo que saber es qué pasa con el mínimo de f cuando yo, en lugar de considerar el intervalo AC, considero el AB, por ejemplo. Entonces lo que estoy diciendo es, imagínense que tienen un cuarto lleno de personas y miran la persona más petiza del cuarto. ¿Cuánto mide? Bárbaro, ahora echen a la mitad de las personas del cuarto. ¿Qué pasó con la mínima altura en el cuarto? Lo que puede haber pasado es que el más chico de todos se tuvo que ir, se fue, ¿no? Y ahí la mínima altura subió. Y si no, quizás la persona que era la más petiza de todas está todavía en el cuarto y bueno, y el mínimo quedó igual. Pero lo que no pasó nunca es que puede haber entrado una persona extra más petiza y disminuido esa mínima altura del cuarto. Entonces la afirmación es que este mínimo en todo el intervalo AC es más chico o igual que el mínimo en el intervalo AB y también es más chico o igual que el mínimo en el intervalo BC. Entonces estos dos números son mayores o iguales que este. Y bueno, y eso significa que este producto que está aquí es menor o igual que esa suma que está del lado derecho. Y ese es el contenido. Esto lo que muestra es que si agrego un punto a una partición, la suma inferior puede quedar igual o aumentar, no puede disminuir. Y ese es el contenido del primer renglón. El segundo renglón no tiene ningún contenido y el tercero es lo mismo pero con máxima altura, ¿no? Si yo tengo un cuarto con 100 personas y la altura máxima es un tipo que mide 2 metros 10, ahora he hecho la mitad de las personas y bueno, si se fue ese tipo, capaz que bajó la altura máxima y si no quedó igual, no puede haber aumentado. Si lo único que hice fue echar personas. Ustedes dicen, estoy agregando puntos a la partición, sí, pero lo que está haciendo es achicar los intervalos donde consideras los máximos y los mínimos. Así que ese es el único argumento que hay. Y entonces el panorama es el siguiente. El panorama que con estos argumentos que hicimos estamos obteniendo es el siguiente. Tenemos la recta real y esencialmente lo que está sucediendo es que tenemos por un lado todas las sumas superiores de cualquier partición y por otro lado, vamos a poner en rojo, yo qué sé, todas las inferiores. Cualquier suma inferior, sumas inferiores. Cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior y por lo tanto hay algunos números que están entre medio de esas dos cosas, ¿no? Que son cota. Cualquier suma superior es cota, del conjunto de las sumas inferiores. Bueno, y si tomo la más chica, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La menor cota superior del conjunto de sumas inferiores, eso va a ser más chico o igual que toda suma superior y más grande o igual que toda suma inferior. O sea que números aquí entre medio, no estrictamente, podría ser que coincidieran, ¿no? Por ejemplo, para la función constante, estas dos cosas que están aquí son un punto solo, pero hay algunos números entre medio. Ahora queremos mostrar que hay uno solo. Para mostrar que hay un solo número, quizás lo escribo aquí y ahora... No, vamos a escribirlo aquí. Lo único que falta mostrar solo falta que si el límite de una sucesión de los módulos de una sucesión de particiones tiende a 0, entonces la diferencia entre las sumas superiores de esas particiones y las inferiores también se acerca a 0, ¿no? Porque eso significaría que entre medio de todas las sumas inferiores y superiores solamente hay hay un número, ¿no? Y además cualquier vez que yo tenga una sucesión de particiones con módulo tendiendo a 0, las sumas superiores e inferiores se están acercando entre sí y por lo tanto se acercan a ese número. Y bueno, por lo tanto cualquier otra suma de Riemann también se va a acercar a ese mismo número. Así que esto es lo único que hay que verificar. Vamos a dejar el cuadradito de demostración. Esto se deduce de... Y bueno, aquí vamos a enunciar un teorema.
teorema que se llama de la continuidad uniforme. Continuidad uniforme. Que lo que dice es exactamente lo que queremos saber aquí. Que al partir, porque ustedes si se fijan cuál es la diferencia entre una suma superior y una suma inferior, voy a estar sumando longitud de intervalos por la diferencia entre el máximo y el mínimo en dicho intervalo. ¿No? Entonces lo único que queremos saber es que si los intervalos son muy chiquitos, la diferencia entre el máximo y el mínimo en cada uno de esos intervalos es muy chiquita. Nada más que eso queremos saber. Y eso es lo que dice el teorema de continuidad uniforme. Dice, si f de AB en R es continuo, para todo epsilon positivo. Lamento entrar en este tipo de frases lógicas muy detalladas, pero bueno, ustedes pueden parar el video, pausarlo. Hay 1.000.000 de libros que tienen el mismo material, mismas demostraciones. Y pueden buscar en internet, hay muchísimo material, pero sí, aquí no podemos esquivar los conceptos. Y lo que queremos saber es eso, que para cualquier, esto sería, ¿cuál es la distancia que yo quiero que tengan entre ellos, el máximo y el mínimo en cada intervalo de la partición? El epsilon positivo ese. El delta este es qué tan fino tiene que ser los intervalos de partición para que se cumpla eso. Tal que, y lo que se garantiza es que distancia entre f de x y f de y va a ser menor o igual que epsilon para todo x e y en AB con distancia entre x e y menor que delta. Entonces lo que estoy diciendo, este resultado dice exactamente lo que uno precisaba saber para concluir el teorema de integrabilidad de las funciones continuas. Lo que dice es que si uno quiere que el máximo y el mínimo en cada intervalo estén a menos de 0,01, bueno, alcanza con que la partición sea suficientemente fina. La diferencia entre la suma superior y la inferior va a ser más chica que 0,01 por la longitud del intervalo, porque estoy sumando diferencias aquí, que son menores que 0,01 por longitudes de subintervalos. Así que al final no obtengo esa conclusión. Así que esta conclusión se deduce directamente de este resultado. Y este resultado, si bien es un resultado técnico, bastante técnico, la demostración no es larga. Y aprovecho que es un video y que ustedes pueden pausar, no tienen por qué dirigirlo todo de una sola vez que lo miran. Hacemos la demostración aquí mismo. Demostración. Y la demostración lo que dice es, si no fuera así, si no existirían. Lo contrario a lo que está escrito ahí es que existan sucesiones x1, x2, x3 y 1, etcétera, y un número, existirían dos sucesiones con la distancia entre los términos de la sucesión yendo para 0. Tengo que decir cuando n tiende a más infinito. Pero aquí debería decir que existirían epsilon positivo y sucesiones no sé qué, aquí no sé, esto es bastante feo, epsilon positivo y sucesiones no sé qué, con distancia entre ellas yendo para 0 y distancia entre f de xn y f de in no va para 0, sino que es mayor que epsilon. Para todo n.
Sí, es una frase complicada. Lo que quiero decir es que si fuera falso este resultado, lo contrario a esto, o sea, este resultado lo que dice es que dos puntos suficientemente cercanos, sus imágenes están suficientemente cercanos. Eso es lo que dice. Y lo contrario es que hay una distancia positiva, tal que existen puntos arbitrariamente cercanos entre ellos, le llamo x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, se van acercando entre sí, pero que sus imágenes no están cerca, están a más de esa distancia. Y aquí puedo decir un absurdo. Obviamente, si esa sucesión es... El problema es el siguiente. Aquí está la sucesión y quizás aquí estaba x1 y aquí está y1. Y luego aquí está x2 y 2 más cerquita entre ellos. Y luego x3 y 3 están en otro lado, x4 y 4 están en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a usar la continuidad de la función f? Bueno, ahí es donde entra el límite del teorema de Bolzano-Weierstrass. Tomando una sucesión de xn se contradice convergente, quiero decir con límite, ¿no? No sé por qué introduzco nuevo vocabulario. Una sucesión con límite de xn. Si lo voy a decir así, debería ser una subsucesión de... Quizás por eso introduje nuevo vocabulario, porque era conveniente. Subsucesión de x1, x2 con límite se contradice la continuidad de f en el punto límite. Ahora trato de explicar. Bueno, entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir lo siguiente. Tenemos puntos arbitrariamente cercanos entre ellos, x1 y x2, un poquito más cerquita entre ellos, x1 y 1, un poquito más cerquita entre ellos, x2 y 2, un poquito más cerquita entre ellos, x3 y 3, pero están saltando por todo el intervalo. Bueno, tomo una subsucesión de forma que las x estén tendiendo a un límite. Las x1, x2 y x3 tienden a un límite. Y la y tiene que tender al mismo límite porque la distancia entre las x y las y tiende a 0, ¿no? Pero los valores de la f en la sucesión x y en la sucesión y estaban siempre separaditos por un cierto margen, epsilon. Y sin embargo, por la continuidad de f en ese punto límite, ambos valores de f sobre esas dos sucesiones deberían estar convergiendo al mismo valor, ¿no? O sea que esto contradice la continuidad de f en el punto límite, no es difícil de deducir una vez que sabemos que las sucesiones estas no están saltando por todos lados, sino que convergen a ese punto límite. Entonces, resumiendo, lo que obtuvimos es que el resultado importante del cual quería hablar era que si yo tengo una función continua, cualquiera, en un intervalo cerrado, y parto el intervalo en forma cada vez más fina, ¿no? Que el intervalo más grande que de esa partición, su longitud tiende a 0, cuando voy cambiando de una partición a la siguiente, y luego en cada partición tomo una suma de Riemann cualquiera que yo quiera, trapezoidal, Simpson, lo que sea. Bueno, hay un número tal que esa sucesión de sumas de Riemann se acerca a ese número, y el número no depende de qué sucesión de particiones tomé, siempre y cuando se afinen, ni de qué método numérico usé para calcular una suma de Riemann en cada una de ellas, ¿no? Entonces ese número es el que se llama la integral de f. Ya sabemos calcular estos tres ejemplos, pronto vamos a tener una explosión de ejemplos gracias a lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que es lo que trivializa completamente el trabajo, por ejemplo, de Arquímedes y lo convierte en un ejercicio para estudiantes. Y bueno, el argumento para mostrar ese teorema de integrabilidad son algunas observaciones sobre particiones nomás, medias, hay que razonar un poco, pero no son muy profundas. La más interesante, la básica es esta, que la suma inferior de cualquier partición es menor o igual a la suma superior correspondiente a cualquier otra, ¿tá? Y ahí se usa, esencialmente todo se reduce a que si tengo un conjunto y miro el mínimo,
y ahora tomo un subconjunto, el mínimo va a ser mayor o igual que el que tenía antes, ¿no? O sea, la altura de la persona más petiza en un salón de 100 personas, si echo ahora la mitad de las personas, la altura mínima va a haber, quizás aumentado, quizás no, pero no va a haber disminuido. Eso me dice que las sumas superiores correspondientes a todas las particiones posibles, no sé qué estoy haciendo aquí. Ahí, ese es el dibujo que quería, lo pasé. Aquí. Las sumas superiores correspondientes a todas las particiones son un conjunto de números que son todos mayores o iguales a las posibles sumas inferiores, así que puede haber más de un número aquí en el medio para poner, pero hay alguno. Y ahora quiero saber simplemente que es uno solo y que cuando tomo una sucesión de particiones con módulo tendiendo a cero, la suma superior e inferior correspondientes se acercan entre sí. Lo único que tengo que mostrar es eso, que cuando tomo cualquier sucesión de particiones cuyo módulo tiende a cero, su suma superior e inferior se acercan entre sí, porque entonces van a tener que acercarse al único número entre medio de estos dos conjuntos, ¿no? Y todas las demás sumas de Riemann también van a tener que acercarse a eso mismo. Y para eso se usa el siguiente resultado importante, que dice que una función continua en un intervalo cerrado, si vos me decís un tamaño cualquiera, yo te puedo dar una distancia tal que cualquier par de puntos en el intervalo a menos de esa distancia, sus imágenes van a estar a menos del tamaño inicial que vos me hayas dado, ¿tá? Y bueno, ¿por qué se puede hacer esto? Porque si no existirían pares de puntos arbitrariamente cercanos entre ellos, cuyas imágenes no están cerca entre ellos. Y si esos pares de puntos toman una substitución para que converjan, estamos contradiciendo la continuidad de f en ese punto límite. Aquí se usó el teorema de Bolzano-Weierstrass que discutimos en el video anterior. Así que bueno, con esto terminamos y esperemos que la vez que viene ya podamos entrar en el teorema fundamental.